Muy buenas tardes, bienvenidos. Estamos aquí nuevamente reunidos para nuestras conferencias que hemos venido realizando a lo largo de este periodo de tiempo. Hoy vamos a estar con el doctor Wahib en el placer de comer con Parkinson, una charla preparada para todos ustedes con el fin de poder manejar algunos aspectos importantes sobre la nutrición, sobre la dieta, que puedan ser útiles para disminuir el impacto, los síntomas gastrointestinales, las dificultades que se tienen al pasar los alimentos y las dificultades con la digestión. Estamos aquí en nuestra página web, en ella podemos ver cómo están ya los videos previos de las charlas que hemos venido realizando. También les recuerdo que en nuestra página web tenemos nuestro chat de orientación. Ustedes pueden acceder a él, ingresar la información, hacer sus preguntas y pues nosotros a través de este chat podremos estar comunicándonos de forma adecuada para direccionarlos de la mejor manera. En esta página también se encuentra ya disponible el link, el vínculo para que puedan descargar el libro El placer de comer con Parkinson. Este link les da acceso directo al PDF. Ustedes pueden guardar este PDF, este archivo, y pueden consultarlo cuantas veces deseen. El Dr. Wahib va a estar haciendo referencia a cómo utilizar de forma adecuada este libro durante toda la conferencia. Así que pues bienvenidos, estamos muy contentos de que podamos tener este mecanismo de contacto con todos ustedes. Les recordamos nuestros correos electrónicos: atención al usuario @censis.org para Panamá y Colombia, y programas @homaxk.cl para las personas que se encuentran en Chile. Muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a esta conferencia y muchas gracias también a Jocelyn en Chile por estar tan dispuesta y tan en conexión para poder compartir con ustedes esta información. Así que bienvenidos, los dejo entonces en compañía del Dr. Wahib. El doctor Wahib es neurólogo clínico de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente es gerente médico de UCB Biopaz aquí en Colombia. Además de su práctica clínica, pues desarrolla esta actividad. Tiene muchísima experiencia en el manejo de la enfermedad de Parkinson y pues es la persona que más nos ha ayudado y nos ha colaborado aquí en el programa para poder educar y dar toda esta información tan importante a nuestros pacientes. Wahib, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y pues estamos listos para escuchar. Gracias, doctor Benavides. Un cordial saludo para toda nuestra audiencia de Colombia, Chile y Argentina. Bienvenidos. Y pues como ya habíamos dado algunas charlas anteriores, pues quiero también comentar con esta que la presentación en general fue elaborada por mi persona y tiene también el propósito de transmitir información acerca de la importancia de una adecuada alimentación y nutrición en la enfermedad de Parkinson. Y esa información ustedes pueden tener acceso a través del link que ya nos había comentado doctor Benavides en la página de Sensisalud. Antes de continuar con esto y hablar de esta primera diapositiva, si bien es cierto, hay algunos ingredientes y los nombres de algunos ingredientes y los condimentos pueden cambiar, les pido que por favor encuentren o busquen a través de internet cuál es el equivalente. Aquí por lo menos el señor Trujillo utilizó laurel y tomillo, de pronto lo conozcan con otro nombre en Argentina, puede utilizarse también albahaca, puede utilizarse algún otro tipo de hierba aromática, pues que se puede utilizar como condimento para cualquiera de los platos que están relacionados en el libro. Bien, como habíamos hablado en nuestra charla anterior de los síntomas motores y no motores de la enfermedad de Parkinson y por qué queremos hacer énfasis en esto con relación a la alimentación y queremos conducir esta charla directamente a la nutrición y a la alimentación del paciente con Parkinson, es porque la mayor parte de los síntomas no motores son los que aparecen primero antes de que los síntomas motores sean evidentes. ¿Cuáles son los síntomas no motores más frecuentes que aparecen?
Los primeros, por ejemplo, son pérdida de la sensación del olfato. Es uno de los síntomas que aparecen muy tempranamente. Y ustedes saben que si se disminuye el olfato, también se disminuye la percepción del gusto. Por eso Diego Trujillo nos decía que hay que comer con todos los sentidos. Si es cierto, o sea, tenemos déficit de alguna percepción sensorial, pero podemos utilizar otros sistemas sensoriales, la vista, el oído, la sensación del tacto en la boca, en la lengua de los alimentos, que también nos permite muchas veces a percibir qué tipo de alimento estamos consumiendo. Aparte de la pérdida del olfato, entonces también aparecen los síntomas gastrointestinales, que son en los que más vamos a hacer énfasis en nuestra presentación, empezando por una lentificación del vaciamiento gástrico, lo cual quiere decir que la persona come y siente una distensión o una llenura muy rápida, pues porque el estómago no se mueve adecuadamente. El estómago normalmente tiene que hacer unos movimientos que se llaman movimientos peristálticos, y esos movimientos, aparte de permitir la mezcla de los alimentos que uno consume, también permite que haya un desplazamiento de los alimentos a través del intestino, y esa onda que se genera en el estómago es una onda como cuando uno tira una piedra en el agua que se continúa expandiendo. De la misma manera, la onda en el estómago se transmite hacia el intestino, sigue viajando por el intestino a una velocidad determinada, y esa onda del intestino tiene que llegar hasta el intestino grueso, al colon, y esas ondas al final tienen que llegar hasta el recto y al ano para poder tener una adecuada expulsión o una evacuación. Entonces, como les digo, si hay una alteración desde el comienzo, hay una alteración de todo el sistema. Por eso es muy importante manejar estos síntomas que veremos más adelante. Aparte de la gastroparesia, pues tenemos el estreñimiento, pues que es derivado de lo mismo. En la medida que no hay un buen movimiento intestinal, entonces se va a producir una acumulación de heces fecales, y esto, aparte que empeora la condición del paciente, de verdad es muy, muy relevante porque impide que los medicamentos funcionen adecuadamente. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se ha identificado que en el intestino hay una microbiota, o sea, unas bacterias que son absolutamente importantes, muy, muy importantes para el funcionamiento no solamente del intestino, sino de todo el cuerpo. Bueno, y para la salud del cuerpo, para la salud inmunológica del cuerpo y para muchas otras cosas que el cerebro tiene que utilizar más adelante. Por lo tanto, si hay una alteración en este sistema que es tan importante, se van a presentar alteraciones en muchos niveles, y la importancia de esta charla pues radica en que ustedes conozcan cómo se pueda manejar, digamos, este tipo de complicaciones. Bien, cuando una persona no come bien, no se alimenta bien, pues también aparecen trastornos del ánimo, la depresión, la ansiedad, y todo esto se vuelve un círculo vicioso que a la larga empeora los síntomas, pero no como tal la enfermedad. Sin embargo, es muy importante lo que vamos a ver ahora, y es que los síntomas de la enfermedad de Parkinson, así como muchos medicamentos, pueden predisponer a que el paciente se desnutra. Si un paciente, como nos preguntaban anteriormente, puede comer y empieza a vomitar, o apenas come, tiene una náusea terrible, todo esto conlleva a que los pacientes no coman bien, y por lo tanto los puede conllevar a un cuadro de desnutrición. Es muy importante que sepamos que aproximadamente una tercera parte de los pacientes con enfermedad de Parkinson ya tienen algún grado de desnutrición, y aproximadamente el 60% están en riesgo de desnutrición. Bueno, ¿por qué? Primero, porque no hay una adecuada ingestión de los alimentos, porque hay un espacio muy grande entre la toma de unos y otros alimentos. Tercero, porque la persona puede tener síntomas motores muy incapacitantes, con temblor, con rigidez, con disquinesias, que son complicaciones por la levodopa, y todo eso genera un agotamiento de la masa muscular, y también lo puede conllevar a una pérdida de las fibras musculares con desnutrición, o sea, con pérdida de la masa muscular. Entonces sabemos que tanto los síntomas motores como los síntomas no motores van a condicionar todos ellos un cuadro que conducirá a una desnutrición,
y esto realmente nos impacta muy negativamente la calidad de vida del paciente. ¿Por qué es muy importante la nutrición? Porque la nutrición nos va a prevenir procesos como infecciones, va a preservar una adecuada nutrición, va a preservar la función mental. La reducción de peso en un paciente por pérdida de la masa muscular nos va a aumentar el riesgo de fracturas en caída. Recuerden que las fracturas no solamente es porque no hay una adecuada densidad de calcio en el hueso, sino porque los músculos ya no se encuentran con ese grosor, no se encuentran con esa masa de carne, por decirlo de esta manera, y cualquier golpe sobre el hueso termina fracturándolo. ¿De acuerdo? Entonces, la única forma de preservar esto es con una adecuada nutrición y sabemos que en promedio una persona normalmente después de los 40 años empieza a tener una pérdida progresiva de la masa muscular, pero cuando es una persona que ha tenido una enfermedad de Parkinson, que es un cuadro de mucho desgaste por el temblor, por la rigidez, por las alteraciones que conlleva ella, pueden hacer una pérdida de peso más o menos en promedio entre 6 kilos o un poco más a través del tiempo. Bien, entonces, como les decía desde el comienzo, vamos a enfocarnos en las alteraciones gastrointestinales, empezando desde la boca hasta el intestino grueso, recto y ano. Vamos a valorar todos los niveles posibles de alteración que se van a presentar y cómo los vamos a manejar. Es muy importante, esta información que les estoy compartiendo acá se encuentra disponible en el libro que ustedes pueden tener acceso, pero quiero explicarles en qué consisten estas alteraciones. Bien, la primera y más frecuente, empezando por la boca, como lo habíamos visto anteriormente, es el babeo. El término médico para esto se llama cialorrea, que es una exagerada producción de saliva y que al paciente lo puede incomodar bastante y socialmente se puede sentir muy incómodo. Entonces, aunque no es una situación grave, sí es una situación muy, muy molesta para el paciente. Esto es debido al desequilibrio de los neurotransmisores que se encuentran comprometidos en la enfermedad de Parkinson y hay un aumento de un receptor, de un neurotransmisor, de una sustancia que se llama acetilcolina y al parecer esto es lo que causa la mayor producción de saliva aunado a a la menor frecuencia de deglución, porque la persona como tiene una pérdida en general de los movimientos, la deglución, que es una parte del movimiento, también se puede encontrar disminuida y por eso hay acúmulo de saliva. No solamente eso, porque ya vamos a ver otro dato muy importante, sino que las personas también cuando empiezan a progresar la enfermedad, y no es en todos, porque como les dije, la enfermedad de Parkinson es individual, los síntomas de cada paciente no se pueden comparar y tampoco lo que vaya a tener un paciente lo vayan a tener todos los demás, son casos muy diferentes, pero muchos pacientes, y eso es para que lo tengan muy, muy, muy en cuenta, que usted le den la comida, sobre todo pacientes adultos mayores o que ya llevan mucha progresión de la enfermedad, que les dan un bocado y no lo pueden pasar. Empiezan a mantener el mismo bocado, puede mantenerse 5, 10 minutos y no lo puede pasar. No puede pasarlo no porque no quiera, sino porque es que hay una pérdida de la capacidad deglutoria y es muy importante que lo identifiquen porque si uno sigue dándole comida a la persona y si tiene algún problema para hablar o para expresarse, va a seguir acumulando la comida en la boca, no la va a poder pasar, ¿de acuerdo? Entonces es muy importante que tengan en cuenta este síntoma. Eso se conoce como apraxia de la deglución, porque hay una incapacidad para poder enviar la comida hacia atrás y son las principales causas que generan complicaciones en las personas con enfermedad de Parkinson, que es la broncoaspiración, y eso lo veremos en la otra diapositiva. Si un paciente tiene bastante cialorrea o tiene muchos síntomas que lo están incomodando, hay opciones que son muy efectivas, como la inyección de un medicamento que se llama toxina botulínica directamente en las glándulas salivares, y esto va a producir una disminución muy importante de la producción de saliva y de esta manera se va a controlar el síntoma. Existen otros medicamentos que son derivados de la atropina,
que tiene que ser formulada por un médico, pero tienen unos efectos, digamos, cortos de acción que pueden permitirle al paciente, por lo menos en una reunión, en una actividad social, presentarse sin tener la incomodidad de este síntoma que se llama cialorrea. Y también, como decimos, en situaciones sociales se recomienda chupar un caramelo o una sustancia, una tableta de vitamina C, por ejemplo, algo que le ayude a favorecer la deglución en el caso de que la cialorrea sea el único síntoma y que no tenga asociada la cialorrea con la dificultad para deglutir. La cialorrea, como les digo, o la producción excesiva de saliva se puede presentar con o sin dificultad para deglutir. Eso ya depende del caso, pero pues es un síntoma importante para manejar. Segundo, disfagia. Aquí es muy importante la disfagia. Y en el libro van a encontrar la letra D. La letra D quiere decir disfagia. Disfagia es la dificultad para tragar los alimentos o dificultad para deglutir los alimentos. Bien, sabemos que el 80% de los pacientes en etapa avanzada de la enfermedad pueden presentar disfagia y esta es la principal causa que genera complicaciones de infección respiratoria porque se van los alimentos hacia los pulmones. Para evitar todo esto es absolutamente importante que tengan en cuenta las recomendaciones que están hacia el lado derecho de la diapositiva, que son los siguientes. Lo primero es que los alimentos que se tienen que administrar son de texturas fáciles. Eviten, así sean comidas muy nutritivas o comidas que ustedes consideren que sean un gran manjar, no utilicen alimentos que sean de difícil deglución, ¿de acuerdo? Como decía también Diego Trujillo, utilicen bocados muy pequeños, trozos muy pequeños que puedan ser amigables con la boca y con el esófago para que puedan ser deglutidos adecuadamente, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, para las frutas, para digamos, las harinas se pueden hacer tipo papilla, o sea, tiene que utilizar uno una consistencia que sea fácil de deglutir. Yo no sé si en países como Chile o como Argentina utilizan el queso con alguna bebida caliente y se derrite. Eso es muy peligroso. Yo he visto pacientes que con ese queso que estira terriblemente se atoran muy fácilmente. Entonces, evitemos también alimentos que con el calor se puedan modificar su textura, se puedan volver elásticos o cauchosos y que le pueden complicar la vida a un paciente. El alimento tiene que ser siempre despacio, bueno, pausado, tranquilamente, ¿de acuerdo? Y hay una característica muy importante y son las recomendaciones de con cada bocado, si hay dificultades para deglutir, con cada bocado girar la cabeza de un lado a otro y deglutir o toser. Son técnicas que le ayudan si por lo menos tiene dificultad para deglutir, que es para estimular la deglución. Y habíamos hablado anteriormente con esto que en el manejo no terapéutico, que son las terapias ocupacional y terapia física, en la parte de terapia física, en el área de fonoaudiología, que son las que más hacen el trabajo, no quiere decir que la fisioterapeuta no lo pueda hacer, claro que sí, pero hay especialistas en esto que ayudan a recobrar o a volver a establecer la mecánica de deglución, de la fonación, y eso nos ayuda también a proteger la vía respiratoria. Cuando definitivamente, que es muy importante que tengan eso y esa información que es muy valiosa en etapas muy avanzadas de la enfermedad, cuando ya la deglución es muy difícil, porque ustedes podrán haber conocido casos de esos que son muy difíciles tragar y que empiezan a hacer infecciones respiratorias a repetición, es muy importante que la persona se haga un examen que se llama cine deglución, en el cual están mirando en tiempo real cómo está pasando la comida hacia el esófago y al estómago, porque con ese examen uno puede identificar si la comida se va para la vía respiratoria. Cuando sucede eso, el médico y los familiares, así como el paciente, deben tomar una decisión para mejorar definitivamente esa situación. Bueno,
Entonces, el siguiente síntoma es la gastroparesia. La gastroparesia, curiosamente, mire, es un síntoma que casi todos los pacientes con enfermedad de Parkinson sí lo presentan. No es permanente, la gastroparesia es muy oscilante. Hay días o hay horas donde la gastroparesia es mucho más y otras veces cuando la gastroparesia parece que se mejorara. A veces se ve facilitada por algunos alimentos, a veces se ve facilitada por las pastillas, pero ¿cómo la podemos manejar? Los medicamentos que se llaman prokinéticos, que se utilizan normalmente para una persona que no tenga Parkinson, ayudan a que haya un desplazamiento de todo el intestino, pero desafortunadamente están contraindicados en enfermedad de Parkinson porque esos medicamentos pueden empeorar severamente los síntomas parkinsonianos. Por lo tanto, la mejor manera es comer varias veces, eso se llama dieta fraccionada, la cual se puede comer hasta 5 veces al día. Es la misma comida al día que se tiene que hacer fraccionada hasta por cinco veces. Y la otra forma es que se haga ejercicio físico, ya que, perdón, el ejercicio físico es muy, muy importante porque el ejercicio físico va a ayudar significativamente al movimiento intestinal. Evitar alimentos como el chocolate, las bebidas gaseosas, alcohol, pero de este alcohol vamos a hablar más adelante hacia el final para ver qué puede ser permitido y qué no está permitido. Sí se puede tomar café, pero tengan en cuenta que cuando hay gastroparesia, la sensación de llenura es muy, muy grande y sobre todo si el paciente toma levodopa, que es donde tenemos que tener mucho cuidado, es mejor que se tome la levodopa. De verdad, mi recomendación es antes, por lo menos media hora antes de comer, que le da tiempo que se absorba. Porque hemos visto en muchos pacientes que se toman la levodopa y si hay gastroparesia, la levodopa puede mantenerse en el estómago 1 o 2 horas más adelante sin que se absorba adecuadamente. Entonces es muy importante el manejo de la gastroparesia. Para eso hay alimentos en la dieta o recetas dentro, perdón, hay alimentos y recetas en el libro que están calificados con la letra G, que son los que nos van a ayudar a estimular el movimiento y el tránsito del movimiento intestinal del estómago y todo el metabolismo. Bien. El otro es el estreñimiento, como les decía, el estreñimiento está presente casi en el 90% de los pacientes, no solamente es por el mismo proceso que les había dicho de lentificación del movimiento intestinal por pérdida de los nervios del intestino o de la dopamina, que eso lo habíamos visto en la charla anterior, de la dopamina, de la dopamina en los nervios intestinales, sino que adicionalmente los medicamentos también pueden ejercer un papel importante en el estreñimiento y no solamente los medicamentos que está tomando una persona para el Parkinson, sino para otras condiciones. Adicionalmente, si el paciente tiene otras comorbilidades, ¿qué quiere decir? Si tiene otras enfermedades adicionales, como diabetes, hipertensión, o que tenga colon irritable, o que tenga un antecedente de síndrome de colon irritable o de colitis, lo que tenga afectación del intestino, pues obviamente los síntomas gastrointestinales van a ser mucho más marcados. Las dietas y las recetas recomendadas para el estreñimiento se encuentran con la letra E y la idea de eso es comer frutas, verduras, granos y cereales. Y la verdad es que por lo menos nosotros tenemos la gran ventaja, por lo menos aquí en Colombia, de tener una amplia variedad de frutas que tienen efecto laxativo. Igualmente en Chile y Argentina tienen muchas frutas que no existen aquí en Colombia. Por ejemplo, el palo santo, eh, que tiene un efecto laxante también. Y pues la idea es consumir ciruelas o que alimentos que puedan producir un efecto laxativo y evitar frutas y evitar alimentos que sí pueden producir estreñimiento. Muchos, por ejemplo, la manzana, la pera pueden producir estreñimiento. El banano es una fruta reguladora que es muy buena, pero también como habíamos hablado anteriormente, es importante saber qué comidas y qué frutas y qué verduras va a tolerar el paciente. Hay personas que no toleran el brócoli,
hay personas que no toleran las ciruelas, hay personas que no toleran la manzana, etcétera. O sea, realmente, como les decía, hay que hacerlo a la medida, es buscar qué alimentos son los que mejor les sientan, pero lo importante con todo esto, lo más importante es el consumo de agua, porque si no hay agua, no hay un volumen que permita que haya un desplazamiento del el bolo intestinal y de la materia que se está formando, no se desplaza adecuadamente. Entonces, el consumo de agua es de la más alta importancia. Bien, entonces, para las personas que tienen temblor, pues que no tienen, digamos, y que no tengan ninguna restricción para la alimentación, o si la pueden tener, pues no hay problema, digamos, en cuanto al temblor, sino que hay elementos, ya hay aditamentos que puede utilizar la persona para lograr controlar, para no lograr controlar el temblor no se controla con nada de eso, sino para permitirle asir o permitirle agarrar mejor los elementos para consumir, ya sea la cuchara, el tenedor, etcétera. Bueno, todos estos elementos están disponibles. Bueno, se pueden comprar cubiertos especiales, están fabricados especialmente para las personas que tengan temblor. Recuerden que el temblor del Parkinson es un temblor característico y diferente, pero hay muchas otras enfermedades que no son Parkinson y que tienen temblor a veces mucho más marcado. Como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro, pero no todo lo que tiembla es Parkinson. Hay temblores que realmente se empeoran mucho, por ejemplo, el temblor esencial, con algunas situaciones de estrés, de ansiedad, si lo están mirando. Entonces son condiciones que a veces restringen también mucho socialmente al paciente salir a un restaurante porque lo ven con este temblor, pero lo que yo les digo a ustedes, queridos pacientes, han sido muy, muy pacientes. Continúen con eso. Lo más importante es su bienestar. Lo que pueda pensar la gente, lo que pueda decir la gente es cosa de ellos. Ustedes traten de disfrutar el momento, traten de disfrutar lo que tienen porque es una oportunidad que no vuelve. Bueno, entonces, por favor, siéntanse tranquilos, con confianza y en comodidad para seguir adelante. Hago el comentario porque tengo un paciente que tiene Parkinson ya hace bastante tiempo y siempre que sale a un restaurante me decía, es que me miran absolutamente raro, como si tuviera un letrero que dijera que es lo que tengo, pero aprendí a convivir con ello, ya no me importa nada de esto, bueno, porque es que me estaba restringiendo por los demás, por lo que estaban pensando. Y no era eso, sino era lo que yo pensaba, porque la gente ni siquiera sabía qué estaba pensando, sino era lo que yo me estaba imaginando al respecto. Entonces, en ese orden de ideas, para terminar esta parte, es que por favor disfruten los sitios a los que salgan, pidan en los sitios en los que salgan que la comida sea preparada especial para ustedes, que sean pedazos muy pequeños, porque desafortunadamente los sitios donde más complicaciones de atoramientos que se presentan es en los restaurantes, no son en la casa, contrario a lo que uno podría pensar, porque los bocados que preparan allá son mucho más grandes. Entonces también pidan eso para que lo hagan adecuadamente a su requerimiento y a su capacidad. Bien, los pacientes que toman levodopa, también es muy importante lo que habíamos hablado, la absorción de la levodopa se retrasa mucho con las comidas. Entonces, es importante que la aíslen o media hora antes de que coman o 2 horas después. Si la toman inmediatamente con la comida, se va a perder, de verdad no va a ser. ¿De acuerdo? Y lo que les había dicho en alguna charla es que cuando tomen la levodopa, por ejemplo, con una bebida ácida, facilita de alguna manera que la levodopa se absorba un poco más rápido que si la toman con agua pura. ¿De acuerdo? Y finalmente, una opción que me han preguntado mucho los pacientes es si pueden tomar o no alcohol. Bien, pues miren, el alcohol y sobre todo vamos a hablar de dos licores nomás acá y son dos licores porque son con los que se hace la recomendación y cuando les digo recomendación no quiere decir que estoy diciendo, mire, tienen que tomar, eso no es verdad, solamente es una sugerencia en el sentido que muchas veces les ofrecen en una invitación una copa de vino o una copa de whisky y la verdad lo que les están ofreciendo es una copa, no les están ofreciendo una botella, ¿de acuerdo? Entonces, una copa
bien, máximo una copa, como digo, una copa diaria o un trago diario, puede ayudar a reducir el temblor, sobre todo si el componente del temblor es esencial. Punto. ¿Cuál es el problema negativo después de esto? Que muchas veces cuando quita el efecto del alcohol, el temblor se empeora. Entonces, sencillamente es como si fuera algo y nosotros recomendaríamos aquí el alcohol como algo digestivo. Bueno, por eso el vino se recomienda una copa diaria porque no interfiere con los alimentos y no interfiere con los medicamentos. Y si el paciente no tiene gastroparesia, o sea, no tiene si el paciente tiene gastroparesia, no se recomienda ningún tipo de alcohol porque va a mantenerse el alcohol ahí y el contacto del alcohol con la mucosa del estómago, del intestino, va a producir mayor irritación. Sencillamente esto porque algunos pacientes lo preguntan si pueden hacer, si pueden tomarlo, pero o una cerveza, no hay problema. El número clave aquí es 1, punto. Aquí no son 2, ni son 3, ni es nada, ¿de acuerdo? Sencillamente es algo como para quitar la gana y no más. Pero realmente que interfiera con el medicamento no lo hace. Bien. Y finalmente, esta es la última diapositiva que tengo. Esas son las recomendaciones que hay en la dieta y estas recomendaciones están claramente explicadas en el libro de El placer de comer con Parkinson, que este libro es producido por la casa matriz que produce el parche Neupro, es UCB de México. Diego Trujillo les había indicado y lo prepararon realmente porque el número de pacientes en todo el mundo, pacientes de Parkinson en todo el mundo, realmente lo necesitan y a veces genera inquietudes de cómo preparar, qué tipo de comida hacer y sencillamente esto es una ayuda. Ahora, hay muchas recetas, como les decía en este libro, que aunque son muy buenas, hay personas que no toleran los granos, por ejemplo, no toleran los frijoles, no toleran las habas o el garbanzo. Por eso les digo, tienen que hacer la dieta a la medida y de acuerdo a la característica de cada paciente. Hay recetas entonces para disfagia, o sea, para dificultad para deglutir, con gastroparesia, recomendadas para personas con estreñimiento, dietas para pacientes que tienen mucho temblor y también hay unas dietas de proteínas que necesitan un equilibrio de proteína, sobre todo si tienen asociado diabetes o daño del riñón o que por alguna característica necesiten una dieta equilibrada en proteínas, también ahí nos pueden dar, nos dan las recomendaciones. Pues muchísimas gracias. Los dejo con esta bella foto de nuestra prosperidad y abundancia de nuestra tierra. Es una bendición de verdad y pues gracias a ustedes por asistir a esta charla, por participar y quedo muy atento a sus preguntas. Excelente, Joaquín. Muchísimas gracias. Creo que ha sido muy clara la exposición. Ya hemos estado aquí recibiendo varias preguntas tanto por el chat de YouTube como por el chat de nuestra página. Les agradecemos a todos por ellas. Hay algunas que ya se han respondido parcialmente, pero creo muy importante precisar algunas cosas que me parece que son súper útiles. Digamos, el primer punto que quisiera es mirar el tema de los horarios ideales para la comida. Varias personas nos preguntan que los pacientes con enfermedad de Parkinson reciben muchos medicamentos, algunos tienen indicaciones para ser administrados antes o después de la comida. Entonces, ¿cómo ajustar el horario de las comidas? Si se pueden fraccionar, si no se pueden fraccionar. ¿Cómo sería la recomendación de los horarios de comida? Sí, definitivamente quien podría responder bien esto sería, digamos, desde el punto de vista una nutricionista, pero les voy a decir desde el punto de vista de neurología qué se hace. Eh, es increíble, pero yo tengo pacientes que están tomando una tableta cada 3 horas o cada 2 horas, o por lo menos de otros medicamentos. En promedio están tomándose cerca de 8 o 10 tabletas en todo el día, desde que se despiertan hasta que se duermen. En promedio 10, promedio, porque hay pacientes que pueden tener 15 o 20 tabletas, ¿de acuerdo? Entonces, es un gran dilema y como les voy a decir y hemos hablado en las otras charlas, uno tiene que ajustarlo
de acuerdo a los requerimientos del paciente. Puede que suene trillado y repetitivo esto, pero el único medicamento con el que debemos tener cuidado con la alimentación es levodopa. Ninguno de los otros medicamentos comúnmente utilizados en el Parkinson se alteran con la dieta, ni el parche, que es una bendición en este caso, porque la absorción es transcutánea y no tienen ningún problema con los alimentos, pero por ejemplo, los inhibidores de la rastagirina o selegilina, inhibidores de monamiloxidasa, o los otros agonistas, o amantadina, o los otros tratamientos que se utilizan, no tienen ningún problema con la hora si se administran con la comida antes o después. El único problema es la levodopa, es el único. Bien, como hay pacientes que no pueden comer grandes volúmenes porque se sienten, comen un bocado o dos bocados y ya se sienten llenos, ¿de acuerdo? La idea es manejar el mismo volumen de comida que uno normalmente podría comerse a través del día, pero fraccionarlo. Nosotros recomendamos que sea 5 veces, pero podríamos tomar la decisión de fraccionarlo varias veces, o sea, de hacer pequeñas tomar pequeñas cantidades de alimentos cada 2 o cada 3 horas, que también es otra recomendación que se utiliza sobre todo en Parkinson avanzado, ¿de acuerdo? Pero aparte de eso, no hay otra opción, o sea, nos toca ajustarnos a la necesidad del paciente. Y lo que les digo, en esto es muy importante que la comida sea muy atractiva y muy agradable para la persona que se le va a comer, primero. Segundo, que no lo acosen, que apure, que coma rápido eso que pase, porque es que sé que el paciente está haciendo su mayor y mejor esfuerzo, ¿bien? Pero utilicen también bocados pequeños. Si no se pueden bocados pequeños, por lo menos en lo que permite, háganlo papilla o licúenlo para que pueda ser administrado más fácilmente. Muy bien, muchas gracias, Wajid, excelente. Hay algunas preguntas relacionadas con, digamos, con todos estos síntomas gastrointestinales que llevan mucho tiempo de evolución, llevan hasta 20 años y dicen que aún no se pueden adaptar a estas circunstancias. Digamos que yo siempre les digo a todos que siempre hay que darse una nueva oportunidad, siempre hay que estar con la mente abierta para volver a empezar a tratar de hacerlo. ¿Cuáles serían estos tips para volverlo a intentar? Para después de tanto tiempo estar intentando y no poderse adaptar, ¿qué hacemos para volverlo a intentar? ¿Qué será lo que más rápido podemos ver resultados que nos puede ayudar a mantener todas estas conductas de buena digestión, de buena alimentación? Bueno, te la voy a responder de 3 maneras. Lo primero, em, cuando hay un trastorno del movimiento intestinal, es muy poco probable que algún medicamento ayude a mejorarlo, ¿de acuerdo? No se mejora. Y lo otro es que puede pasar de unos estados de estreñimiento muy importantes a unas diarreas inmanejables. O sea que eso es la oscilación que puede presentar una persona con trastornos gastrointestinales en el curso de la enfermedad de Parkinson. Lo más frecuente es que tenga estreñimiento, pero también puede haber episodios de unas diarreas muy, muy, muy marcadas que también se vuelven muy complicadas para el paciente. Bien, entonces, eso es lo primero. Si la persona tiene un problema crónico, lo mejor es seguir insistiendo. Yo, mire, considero realmente eso como médico, considero esa situación, pero médicamente no hay ningún producto farmacéutico, farmacológico que le vaya a mejorar eso, primero. Segundo, la segunda parte. Cuando uno utiliza un laxante, bueno, o utiliza un evacuador intestinal, es un problema también muy delicado. Se pueden utilizar en la medida que la persona pueda tener un hábito intestinal regular, porque si la persona tiene estreñimiento crónico, bueno, que dure 4 o 5 días, que no puede evacuar, o 3 días si no puede evacuar, darle un laxante es taparlo mucho más, porque es que no es el problema del movimiento, no es el problema del laxante, sino que no hay movimiento. En estos casos, lo recomendado es colocar un enema, lo que llamamos popularmente un lavado intestinal. Eso es a través del recto que se tiene que poner y tocará utilizarlo muy
eventualmente, o no sé con qué frecuencia, pero no tan frecuentes, también es cierto, pero sí para destapar y poder permitir una adecuada evacuación. Lo tercero es que los pacientes en términos generales, que toman laxantes o toman evacuadores intestinales, el cuerpo siempre se acostumbra y dejan de funcionar en el lapso de un mes, 2 meses, ya no vuelven a funcionar. Entonces, lo que tenemos y la recomendación más importante es la dieta. La dieta no tiene tanto problema con eso, no va a generar esos taponamientos si uno utiliza los elementos más favorables para permitir un tránsito intestinal adecuado, es lo mejor. Y sigo insistiendo, los pacientes con Parkinson tienen que tomar bastante agua. El agua es absolutamente una gran ayuda para el movimiento y para el mejorar los síntomas gastrointestinales. Puede ser no solamente el agua como tal, agua pura, pero por ejemplo, se puede agua con algunas infusiones, pero no con infusiones de té porque el té tiene la tendencia a producir peor estreñimiento. Entonces también tienen que tener en cuenta eso. O jugos de papaya, jugos de pitaya, jugos de sustancias que puedan facilitar que sean laxantes. ¿De acuerdo? A veces, y son casos que no se recomiendan en Parkinson, no se recomiendan, pero le digo porque popularmente lo hacen, utilizan un aceite que aquí en Colombia se conoce como aceite de ricino. El aceite de ricino, yo creo que en todo el mundo hay, es un aceite que tiene un efecto laxativo absolutamente potente, ¿bien? Pero volvemos a lo mismo. No es el efecto laxante, sino que no hay movimiento del intestino y si no se mueve el intestino no hay cómo moverlo. Entonces, la mejor manera, como les digo, en este caso, es un lavado intestinal, cuando se requiera. Excelente, Jorge, muchas gracias. Digamos que también hay preguntas relacionadas con la diversidad de síntomas en una misma casa. Es decir, hay un paciente, el esposo, que lleva 15 años de evolución de la enfermedad, luego la esposa lleva 5 años de evolución, las manifestaciones de uno con respecto a la digestión son diferentes a las del otro. ¿Cómo ayudarlos a manejar esta situación? ¿Hay que preparar una comida especial para cada uno? ¿Cómo se puede colaborar con la comida, en este caso, la alimentación para para estos tipos de parejas o familias que Sí, tienen varios con síntomas diferentes? sí, correcto. Aunque es una pregunta que uno creería que es muy extraña, sucede muy frecuentemente y no solamente porque haya un problema de Parkinson, sino porque pueden convivir y coexistir personas que tengan intolerancia a los lácteos, a los granos, tengan síndrome de intestino irritable, o sea, tengan otros problemas intestinales y que requieren una dieta. Mira, ¿cuál es la mejor respuesta que yo te puedo dar? Y para todos ustedes, la dieta tiene que hacerse también de acuerdo al requerimiento del paciente, porque es que yo no puedo decir que este paciente que lleva 10 o 15 años de evolución con la enfermedad va a tener los mismos síntomas y va a tener la misma respuesta que esta otra paciente que pueda tener 2 o 3 años o que tenga unos trastornos gastrointestinales diferentes. Hay que utilizar un común denominador. Si es por dificultad para deglutir, no hay ningún problema. Bueno, si hay por procesos que sean de gastroparesia, pues tampoco habría problema. Pero la respuesta es muy sencilla. Uno tiene que diseñar una dieta, y perdónenme que pareciera que fuera muy raro eso, pero hacer una dieta que se adapte a ambos. Y si no se adapta y si no puede ser conciliada la dieta de las dos o más personas, pues desafortunadamente, pero es así, toca hacer platos aparte. Toca hacerlo. O sea, no hay otra opción. No la hay. Hay muchas veces que los pacientes utilizan complementos y suplementos nutricionales. Suplementos son los que van a reemplazar alguna comida del día. Ese es un suplemento porque suple una comida o los complementos como las vitaminas, etcétera. Muchas veces estos medicamentos y estos productos, en vez de mejorar,
el intestino, por lo menos pueden empeorar el tránsito intestinal. Entonces también hay que tener en cuenta con los complementos nutricionales que se pueden utilizar en un momento determinado. Pero para finalizar tu pregunta y dando esa respuesta, hay que individualizar la dieta. Es lo más sano y lo más salomónico, o sea, es lo mejor para cada paciente. Y eso de acuerdo a las medidas y de acuerdo a la forma como convivan y en la medida de las capacidades que puedan hacerlo. ¿De acuerdo? De acuerdo, digamos que eso es como lo más complejo, porque hay pacientes que digamos, inician en esta enfermedad, eh, empiezan a tener estos síntomas tan complejos, con lo que hay que lidiar es también con la situación de la familia, ¿no? Porque, pues, digamos, la familia en esta enfermedad, y bueno, casi todas las enfermedades crónicas, juega un papel muy importante en términos de entender y colaborar y adaptarse a las circunstancias de los pacientes que tienen algunas enfermedades. Muchas veces nosotros no somos conscientes de que si un familiar nuestro tiene unas limitaciones, unas restricciones, nosotros seguimos con nuestra vida, pero nuestro familiar tiene que cambiar sus hábitos si el entorno familiar no es favorable para que se ajusten a estos cambios, pues los pacientes pueden sentirse, como nos menciona una de las pacientes en el chat, un estorbo para su familia. Eh, digamos que aquí es muy importante eso, ¿no? O sea, cómo eh, no solamente es el paciente el que tiene que adaptarse a la situación, sino que es el entorno familiar, todas las personas que están en la casa, incluso en algunas áreas de trabajo, que tienen que adaptarse a las situaciones específicas de la dieta y de lo que hay que hacer. ¿Cómo, digamos, eh, qué opciones tienen los pacientes cuando su familia tiene esas complejidades? Sí, mira, lo que tú acabas de comentar es una realidad y casi no se comenta por pena o porque no lo quieren hacer, digamos, social dentro de una consulta médica, pero sucede con mucha frecuencia. Mira, eh, o sea, eso se trata como habíamos hablado en una de las charlas, de hacerse la vida lo más amable posible y procurar no entrar en discusiones o no entrar en conflictos con los demás. O sea, uno tiene que llegar a un acuerdo y tiene que llegarse a un acuerdo, pues de acuerdo a la realidad que vive cada familia y cada persona. ¿De acuerdo? Yo no puedo decir, mire, es que porque a él háganle una comida aparte y ustedes, los otros, hagan una comida totalmente diferente. Toca conciliar en eso. De pronto se pueden utilizar los mismos ingredientes, pero preparados de forma diferente. ¿De acuerdo? Uno puede utilizar los mismos ingredientes que se pueden dar en la comida y de pronto se preparan de una manera diferente, un poco de una modificación muy leve que podría ser beneficiosa pues, para el paciente y también para la familia. Pero realmente vuelvo y te digo, y es que este problema también nos lo habían planteado en otros países, y es que la persona puede tener un gran apetito en el momento de comer, pero con el primer o segundo bocado ya no quiere comer nada más. Y los pacientes y los cuidadores me han dicho, pero mire, uno se gasta casi 1 hora, 2 horas, 3 horas en la cocina haciéndole la comida, solamente si come un bocado y ya no quiso comer más. Sí, o sea, todas esas situaciones son retos, pero por eso les digo, traten de llevar las cosas de lo mejor que se pueda. Hay pacientes, por lo menos, que decían es que no la pueden pasar, pues no la pueden pasar, licúenla. O sea, traten de modificarle la presentación, la forma como se la van a preparar, como se la van a dar. Pero vuelvo y le digo, cada estrategia tiene que ser individualizada de acuerdo al paciente, de acuerdo a la familia y de acuerdo a la cultura. Porque también tenemos alimentos que se comen en Bogotá. Voy a hablarles para la gente de otros países y también me imagino que tienen la misma situación allá.
Aquí en Bogotá se come un tipo de alimento diferente al que se come en la costa atlántica o en la costa pacífica o en el centro del país, es diferente, ¿de acuerdo? Lo mismo puede pasar en Chile, lo mismo puede pasar en Argentina, que no es lo mismo lo que se coma, digamos, en Buenos Aires que lo que se vaya a comer en Mendoza o lo que se vaya a comer en Patagonia. O sea, depende mucho también de la zona en la que está viviendo la persona y la familia, pero por eso uno tiene que buscar la mejor manera de conciliar, perdónenme, les digo esa palabra, conciliar y tratar de resolver el problema, porque el problema ya existe. Y el problema es o que no lo puede pasar o que no le gusta o que no le sirve, pero es tratar de buscar soluciones muy cortas a eso, muy pequeñas, pero que sean efectivas de lado y lado. La respuesta para eso es a la medida. Tiene que hacerse a la medida y al requerimiento del paciente. Ok, Joaquín, muchísimas gracias. Em, hay algunas preguntas con las que me identifico un paciente que dice, bueno, es que a mí me gusta mucho el dulce, me gustan mucho las harinas, a comer de noche, me da mucha ansiedad por esa comida. Bueno, ¿cómo hacemos para volver a, o cómo arrancamos a tomar unos hábitos más saludables? Sí, mira, eh, la verdad es la palabra que tú dijiste y es la clave, que es el hábito. Un hábito se puede cambiar. Todos los hábitos al comienzo, cuando uno quiere cambiar un hábito al comienzo, es muy incómodo cambiar un hábito. Bueno, en la medida que progresa el hábito y tratar de controlarlo, se vuelve muy molesto, pero al final cuando uno lo logra controlar, se vuelve muy ameno, muy agradable. O sea, todo eso es un proceso. De la misma manera como llegó a esa situación que le gusta, que tiene la apetencia, si no le sienta mal el dulce, si no le sientan mal las harinas, si no tiene problemas con los carbohidratos y si realmente no tiene algún efecto negativo nocivo sobre su salud, o sea, realmente tienes que modificar los hábitos y para modificar los hábitos aquí necesita la voluntad y el deseo para hacerlo. O sea, no hay otra opción, ¿de acuerdo? No hay otra opción. O sea, usted puede negociar con usted mismo, le estoy hablando al paciente, puede negociar con usted mismo y decir, bueno, no me los voy a comer ahora, pero me los voy a comer mañana o en una hora diferente. Bien, pero la respuesta es muy sencilla. Si yo no cambio el hábito, si yo mismo no hago por cambiarlo, eso nadie lo va a cambiar. No hay ningún medicamento que sea una píldora mágica que yo me la tome y ya mágicamente cambie lo que yo quería. No, todo eso es un proceso, pero es un proceso primero de concientización y de querer cambiarlo, como el que fuma. El que fuma sigue fumando, sabe que le hace daño, sabe que lo perjudica, pero sigue fumando. Entonces tiene que buscar un motor diferente, tiene que buscar un motor personal, individual, que le permita hacer el cambio para su beneficio. O sea, de hecho, pues perdóneme, pero es así de cierto, el único daño va a ser para uno mismo, eso no va a ser para nadie más, ¿de acuerdo? Pero los hábitos se tienen que cambiar lenta, progresiva, pero sostenidamente. Y es la única forma de modificar eso. Excelente, sí. Claramente este tema del cambio de hábitos es lo más complejo y evidentemente debe empezar uno poco a poco. Ir cambiando una cosa, luego otra y luego ir sumándole, porque pues, digamos, a veces queremos pasar de no hacer nada a hacer todo y pues eso es mucho más fácil de sostener, mucho más difícil de sostener. Es mucho más fácil ir dando pequeños pasos que lo vayan llevando a uno al lugar exacto donde quiere estar y probablemente esa ansiedad de dulce, comer harinas, de comer en la noche, pues se puede ir cambiando en la medida en que vamos cambiando o vamos disminuyendo primero la cantidad, luego vamos cambiando el tipo de alimentos y poco a poco vamos cambiando esos hábitos. Hay una pregunta que me parece, digamos, que no sé cómo mirarla, pero habla de que digamos, en el día camina lento, ¿sí? Y en la noche después de comer queda que no se puede mover.
¿Hay alguna relación de estos síntomas con la alimentación o está más relacionado con un proceso de la enfermedad que requiere una dosificación diferente? Bueno, eso hay que establecerlo realmente y mirar si hay una relación causa-efecto con la comida o con la última dosis de medicamento que está tomando, sobre todo levodopa. Digamos que eso pasa muy frecuentemente en las personas que están tomando levodopa, sobre todo porque la última dosis de levodopa la pueden tomar sobre las 7 de la noche y sobre las 10 de la noche, 11 de la noche, ya ese medicamento ya perdió su efecto, ¿de acuerdo? Por eso es que a veces las noches son un poco complicadas porque no se pueden mover. Entonces, te decía que hay medicamentos que en la noche pierden su efecto y por eso la persona tiene una mala, digamos, una mala noche y un mal despertar. Por eso se han optado por medicamentos de larga acción como Neupro, que tiene un efecto, digamos, de 24 horas y que permite mantener el efecto hasta el día siguiente, en el caso que se lo ponga en la mañana, o un efecto que se continúa durante la noche, pues obviamente si se lo aplican en la noche. Pero si está con levodopa y si la última dosis de levodopa, por ejemplo, es muy temprano, en la tarde, por ejemplo, la última dosis que sea a las 3 4 de la tarde, seguramente sobre las 7 8 de la noche va a estar muy complicado en la parte motora. Ahora, hay alimentos que sabemos muy claramente, como son carbohidratos, las comidas muy ricas en dulces o en harinas, normalmente producen un enlentecimiento de todo el funcionamiento cerebral, ¿de acuerdo? Máximo, si hay un problema de absorción intestinal, se empeora esta sensación de lentitud, pero no es tanto la lentitud de moverse, sino es una apatía, es la pereza que puede generar este tipo digamos, de situación relacionada con el alimento. Para ese caso particular que tú comentas, no podría definir si está directamente relacionado con la comida, pero para mí está más relacionado con el medicamento y la hora del medicamento en lo que lo está tomando. Hay que averiguarlo, pues, para poder dar una respuesta mucho más concisa. De hecho, como te digo, cada paciente es muy particular, es muy independiente. Bueno, tengo pacientes que por lo menos toman lácteos y no los toleran y se empeoran terriblemente. Son pacientes que me han dicho, mire, yo me llego a tomar un yogur o me llego a tomar un vaso de leche y todo me deja de funcionar todo adecuadamente. Pero eso es un grupo, o sea, eso es uno o dos pacientes que me lo han comentado en forma particular. Tengo otros pacientes que me dicen, mire, yo me tomo un yogur y me sienta súper bien, ¿de acuerdo? Entonces, ahí sí, como te digo, hay que individualizar cada caso y poderlo resolver de acuerdo al síntoma y de acuerdo a la queja que tenga. De acuerdo, muy bien. Sí, digamos que hay algunas preguntas relacionadas ya con algunos hábitos, digamos, que estamos viendo que pueden ser unos hábitos no tan saludables. Y específicamente hay uno que a veces en mi familia sucede, y es el de querer repetir, digamos, encuentra uno algo que le gusta, algo que se siente bien, y entonces tiende a repetirlo, 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 hasta que lo, digamos, ya no ni siquiera le da sabor o le sabe mal, y termina perdiendo el gusto por ese alimento que inicialmente le gustaba. Eso yo diría que es algo normal, pero ¿qué recomendación tenemos para los pacientes en términos de estos hábitos que pueden ser perjudiciales para tener una dieta balanceada? Sí, lo que pasa es que muchas veces sucede esto porque la persona con Parkinson realmente tiene una carga muy alta en su parte emocional. Hay muchos alimentos que no le sientan bien, pero cuando descubre que hay un alimento que le cae muy bien, que no le da náusea, que no le ponen distensión, o sea, se vuelve muy aficionado a ese medicamento, a esa comida o a ese tipo de alimento. Hay dos opciones para eso y la primera es de lo que les había hablado, modificar la preparación o utilizar el mismo ingrediente en otro tipo de alimentos, pero lo que tú dices también es real, comer un alimento todo el tiempo de la misma manera, el ser humano por lo menos termina saturando los receptores de la lengua, termina saturando los receptores del gusto
y termina hastiado uno de ese sabor, que es lo que pasa muy frecuentemente y después ya no es que no le caiga bien, sino que ya no lo va a querer ver ni siquiera en pintura, como decimos aquí popularmente. Entonces, la idea de todo este tipo de alimentos realmente es, o sea, cada uno tiene como una vida útil, utilizarlo, digamos, un periodo más o menos adecuado. Adecuado es en el sentido que no le genere ese hastío, que no le genere ese fastidio, pero buscar otras alternativas, porque no puede ser el único, hay varias opciones. O sea, hay muchas, muy buenas opciones. Aquí no hablamos de cereales como avena, en el libro está. La avena es un cereal muy interesante en las personas que tienen Parkinson, pero tiene que ser la avena cocida, no puede ser avena cruda. Y la avena cocida les permite un muy buen tránsito intestinal y les permite también una buena palatabilidad, lo pueden percibir adecuadamente en la boca y deglutirlo mucho más fácilmente. Las papillas de frutas, o sea, hay muchas opciones de dónde escoger. Yo creo que el libro es una muy buena y que nos podría dar luces a esa pregunta que tú me planteaste. De acuerdo, yo creo que el libro nos puede ayudar mucho. Yo tenía una pregunta sobre el libro. Eh, y el nombre del libro es muy sugestivo, ¿no? El placer de comer con Parkinson. Es decir, Correcto. es entender que el tener Parkinson no nos tiene por qué limitar a poder mantener el placer de la buena alimentación, de la buena comida, e incluso las preparaciones que el libro tienen pueden ser también interesantes para personas que no tienen enfermedad de Parkinson, sino otros síntomas, eh, digamos que son los mismos síntomas que tienen los pacientes con enfermedad de Parkinson y pueden ayudar a también, digamos, a buscar variedad para toda la familia. O sea, se puede volver también una herramienta de compartir en familia nuevas recetas, nuevas formas de hacer las cosas. Sí, correcto, doctor Benavides. Y hay otra cosa. Nosotros estamos ofreciendo una alternativa y una opción que es el placer de comer con Parkinson, pero ustedes en la red, en internet, pueden encontrar muchísimas más preparaciones para alimentarse, para que los pacientes con enfermedad de Parkinson tengan una muy buena y adecuada nutrición. Hay muchos otros libros. Tengo claro que aquí en Colombia una doctora, la doctora Moreno, que es especialista en movimientos anormales, también tiene un libro que lo pueden conseguir a través de la Asociación de Neurología, Colombiana de Neurología, que es también las dietas especiales en Parkinson. Ese es un libro que yo digo que está tropicalizado, pues porque son para productos y para alimentos en Colombia. Pero en cada zona, incluso Argentina, que tenemos tan especiales neurólogos, colegas muy bien formados en enfermedad de Parkinson y en la parte nutricional, nos han aportado ideas grandiosas. En Chile tenemos un grupo de neurólogos especialistas en movimientos anormales que también nos aportan con sus ideas relacionadas con la dieta en la región. Entonces, este libro es una guía, pero hay muchas otras opciones. Nosotros tenemos esta que es completa porque es para, digamos, para Latinoamérica, pero pues hay otras opciones españolas. Hay un libro español muy interesante también, pero son ingredientes que uno a veces no consigue en esta zona. El placer, ¿por qué el placer de comer con Parkinson? Y no solamente con Parkinson, sino el placer de comer con cualquier alimento. Las personas, como decía, con enfermedad de Parkinson tienen una pérdida del olfato y secundariamente hay una disminución del gusto. Bueno, pero se pueden utilizar sabores, olores diferentes, texturas diferentes, pero lo más importante es el tiempo. Tómense un poquito más de tiempo para masticar, para poder degustar. Y es muy interesante cuando me dicen, pero ¿cómo uno puede sentir el tacto? El tacto del alimento lo siente uno en la boca, en la lengua, cómo se desplaza el alimento, con los dientes, pero es muy importante poner, como decía Trujillo, Diego Trujillo, poner a funcionar los 5 sentidos y el sexto sentido, que es la imaginación, el pensamiento, en qué es lo que uno está comiendo. Y la otra característica con eso es que es bueno comer
y no mezclar tantos alimentos simultáneamente, tantos sabores, ¿de acuerdo? Porque a la larga cuando se mezclan 4, 5, 6 sabores al mismo tiempo, uno no sabe qué sabor es el que, el que predomina. Entonces la recomendación es que se utilicen sabores aislados, pero digamos no mezclados, pero sí sabores aislados en un momento determinado para poderlos comer. Listo. Ok, no, súper, súper. Bueno, digamos que quisiera solamente que reiteraras un poco el tema de la relación de la levodopa con los alimentos, que nos han preguntado varias veces, aunque tú lo has manifestado varias veces y en varias charlas. Es importante precisarlo porque es, como tú mencionas, el único medicamento en el que definitivamente eso es preponderante. Claro que sí. La levodopa sola no funciona. Entonces, porque si una persona toma levodopa, apenas llega al estómago, en el intestino, se absorbe y se inactiva inmediatamente. Por eso la levodopa tiene que tener un transportador, así le voy a poner yo ese nombre, un transportador que se llama carbidopa, para hacer la que es la más frecuente aquí en Colombia, o benseracida, que también es otra forma que le permite, como si fuera un taxi, porque eso es como si fuera un carrito donde se sube, y de esa manera queda totalmente, eh, queda aislado de alguna manera del intestino, puede pasar a la sangre y así sí llegar al cerebro. De otra manera, no entra la levodopa al cerebro, no entra. O sea, ¿qué alimentos tiene levodopa? Las habas, los frijoles, la mucuna pruriens, pero apenas se la come la persona, llega al intestino y se pierde porque no tiene carbidopa, o sea, se pierde esa levodopa, no llega al cerebro. Tocaría tomar dosis demasiado altas y las dosis más demasiado altas de ese tipo de levodopa producen mucho problema intestinal adicionalmente. Entonces, toda la levodopa tiene que ser utilizada con esta benseracida. Pero ¿cuál es el problema? Que la benseracida y la carbidopa necesitan o compiten con las proteínas. Y si uno come algún alimento con proteína, lo que sea, que casi todos los alimentos tienen proteína, pues la levodopa se pega a esa proteína y esa proteína la pierde, o sea, se va por el lado del metabolismo de las proteínas, llega al hígado donde tiene que trabajar la proteína, pero la levodopa no llega nunca al cerebro porque se inactiva. ¿De acuerdo? Entonces, por eso se recomienda siempre que la levodopa, carbidopa, que se llama, bueno, todas las formas de levodopa, carbidopa que haya, o levodopa benseracida, que la única forma es madocar, esos medicamentos sean administrados con el estómago vacío, que le permiten que pase rápido a la sangre y de ahí lleguen directamente al cerebro. ¿De acuerdo? Es por eso. Pero si una persona se toma la levodopa, ya se la tomó en ese momento, y comió a los 4 o 5 minutos, esa levodopa es como si no se lo hubiera tomado. Ya, está inactiva, queda totalmente inactiva. Es por eso que hacemos énfasis y molestamos tanto que no se la tome, sino lejos de la comida. ¿Por qué? Porque es que no se absorbe y no funciona. Es eso. Bueno, y una de las principales razones por las que un paciente se descontrola o que no responde bien a la levodopa es porque no la toma en las horas o con la indicación que tiene que ser. Sí es una molestia, o sea, tener en cuenta que a qué hora me la tomo lejos, cerca de la comida, pero es una constante. Tiene que hacerlo. Yo la recomiendo, por lo menos en mis pacientes, que la tome antes del desayuno. Bueno, que la tome usualmente antes del almuerzo, en la tarde y por la noche antes de comer algo. Pero realmente, como les digo, el tiempo tiene que ser o media hora antes o 2 horas después, que tenemos ese margen para que pueda funcionar adecuadamente. Excelente, Wahid. Creo que ha sido una charla espectacular. He aprendido muchísimo. Y a los pacientes, muchísimas gracias. Las preguntas creo que han sido muy interesantes, muy al lugar de lo que está pasando. La idea con todas estas charlas es que nosotros podamos, pues, tener una mejor interacción. Sabemos que hay pacientes que viven solos, por ejemplo, que tienen dificultades porque no tienen quien los acompañe o quien los ayude a cuidarse y que, pues, finalmente estaremos tratando de ir generando cada vez más herramientas para el apoyo a este tipo de pacientes que
y a los que tienen pues a sus familiares y sus cuidadores, pues también que puedan interactuar mejor con ellos. Recuerden que hay la charla, que tuvimos la charla de cuidando al cuidador, que también es muy importante. Entonces, digamos que aquí estamos trabajando en apoyar a los pacientes en varias de las circunstancias. ¿Tú nos quieres decir algo, Joaquín? Y un comentario adicional, pues para finalizar la charla, muchas gracias a todos de verdad. Yo sé que se quedaron muchas otras preguntas entre el tintero, pero esperamos de verdad darle respuesta de alguna manera más adelante. Pero mi recomendación, por favor, si ustedes lo consideran de esta manera, un paciente con enfermedad de Parkinson siempre debe tener una valoración por una nutricionista profesional, por un nutriólogo. ¿De acuerdo? Una persona que le pueda hacer una evaluación nutricional y con base en las características de su proceso de la enfermedad y cómo vive y dónde vive y qué alimentos acostumbra, podría ser de gran ayuda para poder establecer un proceso de dietas y un proceso de nutrición mucho más efectivo. Este es el único comentario. Y gracias, muy al lugar, muchas gracias, Guajita. Bueno, esta fue nuestra charla de hoy. El placer de comer con Parkinson. Le agradezco muchísimo a todas las personas que estuvieron conectadas. Esperemos que hayan disfrutado mucho de todo el tema. Esta charla quedará colgada nuevamente en nuestra página web para que la puedan volver a ver. Quiero agradecerle, pues ya al finalizar toda esta sesión, toda esta continuo de charlas que hemos tenido, muy especialmente pues a Laboratorios Biopaz, que nos ha apoyado para que todo esto salga de la mejor manera. De verdad, muchísimas gracias. Sé que nuestros pacientes lo agradecen y se sienten muy satisfechos de poder contar con ese apoyo, y de verdad, de mi parte, muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a todo el equipo que ha estado detrás de esto del laboratorio. Y de la misma manera, pues, darle muchísimas gracias a todos los colaboradores de Sensisalud, a Magda que coordina el programa, a todas las enfermeras en todas las zonas, a Jocelyn en Chile, que también ha estado muy pendiente de todas estas actividades, aquí a Patricia, a Selena, a Mariana, que han estado muy pendientes, a Paula, que ha hecho todo lo necesario para que estas cosas técnicas funcionen de la mejor manera, Carlos, que nos ha hecho viable todo este tipo de cosas. De verdad, muchísimas gracias a todos. Esto que estamos haciendo es el fruto del esfuerzo de un gran equipo de personas, un grupo humano que está muy dispuesto a colaborar y que está pendiente de todos nuestros pacientes. Y pues finalmente un agradecimiento muy grande a todos los pacientes que han tenido la paciencia de acompañarnos, que han podido también disfrutar y padecer un poco de todas esas situaciones tecnológicas que el confinamiento nos genera, pero que lo hemos hecho con mucho cariño y con mucho interés de que las cosas salgan de la mejor manera. Les recuerdo nuestra página web www.sensis.org, apoyándote. Nuestro correo atención al usuario @sensis.org. En Chile, el correo electrónico programas @homax.cl. Ahí estamos dispuestos a apoyarlos, a continuar mirando qué otras actividades. Por favor, apóyennos con la encuesta. Es importante que esta encuesta la puedan diligenciar todos para que conozcamos mejor los temas, las situaciones, las cosas que quieren saber. Y pues finalmente, última propaganda, recuerden que en nuestra página ya pueden descargar el libro El placer de comer con Parkinson, y con todas las instrucciones que el doctor nos ha dado de cómo se puede utilizar. Creo que puede ser una gran herramienta. Entonces, vean este video nuevamente, disfruten del libro y envíennos sus comentarios relacionados con las dificultades o con el beneficio que han tenido utilizando esta herramienta que está disponible para todos. Que tengan una muy feliz tarde, les agradezco mucho y bueno, a comer con placer. Gracias, hasta luego a todos, gracias.